Pero también le hago un llamado al gobierno. Esas personas necesitan que comer. Y si usted lo pone en cuarentena, también tiene que entender que debe suministrarle los recursos necesarios, ya que los recursos que hayan en el país deben ser repartidos de forma equitativa, de forma organizada para todos, ya que sin población no va a haber economía. Si la mayoría aquí enferma, el sistema de salud colapsara, también la economía va a colapsar. Porque donde hayan algunos que se estén muriendo de hambre, aquellos que tengan algo no estarán seguros. Porque el hambre va a llevar a muchas personas a no respetar la cuarentena. Y aquellos que todavía están produciendo, que pueden ser de utilidad a la sociedad, se ven amenazados por aquellos que en una situación desesperada pueden cometer cualquier tipo de acto indebido. Por eso, señor presidente, tome en cuenta a los taxistas, tome en cuenta a tantos buhoneros, tantas personas que de forma informal llevaban el sustento cada día a sus casas, pero que ahora mismo estamos llamados a estar en nuestros hogares, que lamentablemente no todos han cumplido con ese llamado, y mientras vayan pasando los días, usted tendrá que dar una respuesta clara a esta situación, porque la cosa se irá empeorando, las personas se van a ir desesperando y la enfermedad a nivel de la población se ha ido propagando cada vez más. Ahora mismo tenemos computado 1.109 casos de coronavirus confirmados, pero en realidad no hemos llegado a la cima de decir en República Dominicana existen X cantidad de casos exactamente. Por tanto, no sabemos exactamente cuál es la cantidad de personas que están enfermas de coronavirus en estos momentos. Por tanto, ya debemos tomar medidas contundentes, medidas drásticas, como cuáles. Un toque de queda mucho más amplio, un toque de queda lamentablemente que conlleve al ciudadano a quedarse en su casa de forma obligatoria, porque a la larga o a la corta este será el único camino. Es mejor tomarlo ahora, en este momento donde hay aproximadamente 1.109 casos confirmados y 51 fallecidos lamentablemente, que tomarla después cuando tengamos 5.000, 6.000 casos y quién sabe cuántos fallecidos. Pero a la larga tendremos que tomar una medida drástica de 24 horas, 18 horas. Yo le voy a ser honesto, hay que pensar en la persona que han de comprar en el supermercado, hay que pensar, pero lo que debemos hacer es unirnos todos como dominicanos. Aquí todos los dominicanos hemos sido afectados con estas medidas que han afectado nuestra economía. Por tanto, yo entiendo que también los funcionarios públicos deben poner de su parte y su sueldo debe ser rebajado a la mitad de lo que ganan actualmente, o en muchos de los casos, si ellos así lo desean, deben donar su sueldo para que la población pueda salir de esta situación por lo menos 2 o 3 meses de su salario, que muchos de ellos eso no le va a hacer falta para seguir viviendo, y es un afecto de solidaridad hacia su pueblo en medio de estas dificultades que estamos viviendo, y así lleguen raciones de comida razonables a nuestros hogares, una ración de comida que podamos durar 15 días verdaderamente en nuestros hogares sin salir, porque a la larga el número de enfermos nos va a compelir a nuestros hogares, queramos o no queramos. De manera obligatoria vamos a tener que aislarnos, porque el número de enfermos, el número de propagación que habrá en la sociedad será enorme. Yo recuerdo que hace aproximadamente 10, 12 días teníamos 11 o 12 casos. Hoy tenemos 1.109 confirmados. No sabemos exactamente cuál es la realidad de cuántos casos tenemos actualmente. Señor presidente, ministro de Salud, es hora de que usted como ministro de Salud le plantee al gobierno
cuáles son las medidas que el gobierno debe tomar. ¿Por qué debe ser usted? Porque usted es el que dirige la salud del pueblo, que se antepone sobre toda situación, sobre todo comercio, sobre toda actividad, debido a que si el pueblo fallece, que si el pueblo muere por esta enfermedad en gran número, ¿de qué valdría la economía? El Poder Ejecutivo en este caso no tendría otra cosa a que apegarse que a lo que diga el Ministerio de Salud, debido que a la pandemia que tenemos, a la situación que estamos viviendo, es una situación de salud. Por tanto, le compete a ese ministerio ser en el que este momento arroje las luces al gobierno de las medidas que debe tomar y cómo debe manejarse en esta situación. Porque los ejecutivos, los demás ministerios, los demás funcionarios del gobierno en este asunto no son competentes. Pueden ser competentes en cuanto a economía, en cuanto a administración, pero en cuanto a salud, el Ministerio de Salud es que debe indicarle al gobierno, al Estado, cómo debe proceder en estos casos, porque para eso es el Ministerio de Salud, para que en cuestiones de salud le diga al Estado cómo debe proceder para que el mismo tome las medidas pertinentes del lugar y el pueblo pueda salir hacia un mejor camino en medio de esta circunstancia que no es propia solamente de República Dominicana, sino del mundo. Así como en Italia, así como en España se han tenido que tomar medidas drásticas, nosotros tendremos que hacer lo mismo. Y debemos tener en cuenta que aquí en República Dominicana tenemos una tasa de mortalidad de un 5% aproximadamente. Y eso es mucho que decir, ya que en el resto de los diferentes países la tasa de mortalidad está mucho más baja de un 5%. Nosotros tenemos alrededor de un 4.5% o un 5% de mortalidad, donde muchos países están en un 3, en un 2 y pico, en un 3 y algo, pero debemos ya tomar las medidas. Y en esta hora termino de esta manera. Padre Celestial, bendito es tu santo y divino nombre, Señor. Obra, Padre Celestial, en nuestro país, Padre amado, para que las personas, mi Dios, puedan tener sabiduría, entendimiento y cuidar sus propias vidas y la de sus seres queridos, Señor. Y de forma autónoma se queden en sus casas, Señor. Que cuiden su salud, que cuiden su vida, que cuiden sus familiares, Señor. Ilumina a nuestras autoridades, Señor, para que tomen las medidas del lugar, Señor. Las medidas, Señor, que más nos conviene, independientemente que sean, Señor, la que a la población le guste o a la que a los políticos les guste, que no sea, Señor, la que un grupo quiera o la que otro grupo quiera, sino la que necesite el pueblo en estos momentos. Las medidas, independientemente, Señor, que no nos gusten en este momento, pero en un futuro la agradeceremos, Padre amado. Obra en ello para que tomen las decisiones correctas, Señor, independientemente, Señor, de que son difíciles de tomar, Señor, pero para eso, Señor, son nuestros líderes, Señor, para el momento de dificultad tomar las decisiones que sean más convenientes al pueblo, Señor. Son favores que te pido en el nombre poderoso de Jesús. Dios le bendiga y Dios le